Continuando con el tema de los datos georreferenciados, ahora me voy a mover a otra parte del portal en el que vamos a delimitar áreas, vamos a trabajar también con datos georreferenciados, pero primero estableciendo el área. Entonces, desde la opción buscar que tenéis aquí en el cabecero, veis que sale una pestaña que ya hemos visto, la búsqueda simple, que es la que hemos explicado en primer lugar, la búsqueda avanzada con la que hemos trabajado justo antes del descanso, y esto que es, vamos a explicar ahora, que es la búsqueda por áreas. Entonces, en la búsqueda por áreas, trabajas dibujando un polígono y sobre ese polígono te hace una búsqueda de registros. Es muy parecido a lo que hemos hecho ahora, solo que ya trabajas directamente dibujando el área. Pero lo interesante de esta herramienta es que nos permite importar polígonos directamente. Que pueden ser polígonos que originalmente eran un shapefile, son los formatos que admiten los sistemas de información geográfica, pero que tienen que estar expresados como WKT, que es este tipo de formato aquí. Entonces, yo tenía un ejemplo por aquí que no os he pasado porque sí que es cierto que hemos detectado que cuando se superan en un polígono los 100 puntos, la búsqueda no funciona bien. Entonces, es un tema que tenemos que depurar. Y entonces, para intentar no saturar el sistema, si os parece, yo voy a trabajar con un ejemplo para que veáis cómo funciona. Y luego cada uno vamos a trabajar con el polígono que delimitemos nosotros, que va a ser más sencillo. Entonces, yo tenía por aquí uno. Esto que veis aquí es un polígono que está expresado en ese formato WKT. Entonces, si os fijáis, que ya os adelantaba, la URL de nuestro portal nacional te dibuja algo muy parecido a esto. Entonces, este texto lo podría importar en esta casilla, añadir al mapa y me dibujaría directamente el polígono. Entonces, si vosotros tenéis esta información, por ejemplo, tenéis en una capa de espacios protegidos y tenéis un parque natural como un polígono shapefile, podríais exportarlo en este formato, que lo podéis hacer a través de algún sistema de información geográfica, y luego también hay un programita por ahí que averiguamos que lo transforma, que ya os dejo instrucciones en la presentación, pues si os interesa. Y de esta manera lo que hacemos es dibujar el polígono y automáticamente te hace el conteo de registros, de especies, y te permite buscar los registros en el área. Y como hemos visto antes, ya desde aquí puedes hacer todos los filtros, porque te busca todos los registros que están en ese área. O sea, ahora mismo aquí están plantas, animales, registros observacionales, especímenes, de todo. Hasta aquí claro, ¿no? Bien, ahora imaginaros que vosotros habéis currado un montón un polígono, que lo habéis dibujado a mano y que os interesa esa información. Como he comentado antes, la podíamos guardar, la búsqueda que hemos hecho antes, ¿os acordáis? Que he comentado, me guardo la URL porque me va a valer para luego. Pues esta URL la puedo transformar para quedarme únicamente con el polígono y que no me guarde esos filtros que ya añadí. Entonces, para que sea un poco más sencillo, lo voy a meter en un Word, que creo que se ve mejor. Esta es la URL de mi búsqueda, que la voy a volver a meter en el portal para recordar lo que salía. Si recordáis, era un espacio que tenía un filtro de briófitos, etc. Esta es esta misma URL, y si os fijáis, tiene esta coletilla por delante, esta coletilla por detrás, y si lo comparamos con el archivo que he metido antes en la búsqueda por áreas, pues simplemente le sobraría. Esto le sobraría, esto le sobraría, y además lo que hace la URL es que me ha metido esta información para separar los pares de coordenadas. Entonces, si quiero tener un polígono normal en los que estas coordenadas no estén, o sea, en lo que los pares de coordenadas estén bien, tendría que eliminar todos estos porcentaje 20 que aparecen. Entonces, en un documento Word es muy sencillo, porque hago una búsqueda y un reemplazo, y le digo que me busque esto y me lo reemplace por un espacio. De esta manera ya tenemos un polígono que podemos reutilizar para la búsqueda que queramos.
Lo copio y si vuelvo a mi área de búsqueda de áreas, perdón, importar un área GIS existente, lo importo y ya está. Yo no me he trabajado mucho el polígono, pero bueno, esto vale para que vosotros guardéis vuestros polígonos y que los almacenéis y que así os simplifiquen las búsquedas en el futuro. Si trabajáis normalmente en un área, pues guardéis los polígonos y listo. ¿Esta es la forma habitual de guardar los polígonos? Quitar estas colecciones que has dicho. O sea, esto si tú has hecho un polígono que tú hayas dibujado a mano en el portal. Claro, sí. Si tú tienes, o sea, el programa te permite importar polígonos que tú que puedas tener en un save file como una capa. Lo que pasa es que tienes que transformarla a este formato, al WKT. Y ahora mismo tenemos esa limitación de 100 puntos, que realmente son más de 100 puntos, pero lo que ocurre es que creo que es que no exactamente técnicamente, cuando la URL es muy larga, ya hay algún problema y no funciona bien. Entonces, esa parte todavía está por depurar, pero tú puedes meter, en teoría, un polígono que tú hayas creado a partir de un save file que va a tener muchísimos más puntos y va a ser mucho más preciso. ¿Y este programa de transformación cuál es? Pues mira, eso desde los sistemas de información geográfica, bueno, yo no conozco todos, pero hay alguno que te permite hacer una exportación. O sea, si tus coordenadas, por ejemplo, las tienes en UTM, pues tendrás que proyectarlas como geográficas para que te lo transforme, pero es algo automático. Y el otro día yo vi un ejemplo con Quantum GIS, que te lo hacía. Y luego nosotros también investigamos sobre una forma, que os he puesto aquí, en la presentación, que es, bueno, aquí están las instrucciones, o sea, no vamos a hacer ningún ejemplo aquí porque la verdad es que tampoco viene, o sea, forma parte del contenido del taller, pero os he dejado las instrucciones y el acceso a los programas para que lo intentéis en casa si queréis. Lo único que sí tener esa limitación de que si tenemos un polígono que es muy preciso va a tener muchos puntos y en el portal no va a cargar bien. Pero bueno, esto simplemente lo que hace es coger un archivo save file, que un archivo save file está constituido por varios archivos, ¿no? No sé si trabajáis con sistema de información geográfica, y lo que hace es una lectura de los datos y nos devuelve un archivo de texto que tiene pues tal cual una estructura como la que hemos visto aquí. Es una sentencia que empieza con un polígono y luego te dibuja los pares de coordenadas que son cada puntito del polígono. Entonces, este es muy sencillo porque lo he dibujado yo, pero en un save file puede ser un montón de puntos y... ¿Y se podría hacer lo mismo desde un GIS, coger la capa esta de información también, esta que dices tú, y importarla a tu GIS? La capa, o sea, al revés. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. O sea, quieres decir, transformar esto en un save file, pero claro, es que un save file contiene más información que seguramente no te la puedes sacar de la manga. Pero... siempre con un Excel o un CSV en el que tú tienes tus coordenadas X, coordenadas Y y un identificador que le das a ese campo. De hecho, es una forma bastante común de crearte sitios. Tú tienes tu Excel o tu cadena de dígitos, lo importas, tienes esos dos campos, tienes la coordenada X y la coordenada Y, y tanto con QGIS como ArcGIS como GeoGeSig los asimila y te queda un sitio nuevo. Te lo genera, ¿no? Te genera un polígono. Sí, pues, o sea, seguramente desde tal... Y si hay un programa para transformarlo, igual hay un programa para hacerlo al contrario. Siempre y cuando te identifiquen esos dos campos, coordenada X y coordenada Y. Él los identifica, lo coge y dice, bueno, a ver nada que hago con toda esta. Claro, pero mi duda es que, o sea, como es un polígono que igual te dibuja los puntos, pero no sé si te lo... Tienes un listado, o sea, puedes tener tanto red de puntos, como el... esos puntos y nos tienes diferentes alternativas, pero sí que te permite mostrar esos puntos y trabajar con ellos. Ah, genial, pues mira. O sea, que te coge la información asociada a los puntos, ¿no? Como las bases de datos de registro. Claro, tú le estás marcando cuáles son los puntos que tienes, le estás dando una coordenada de esos puntos, el programa te va a representar esos puntos y luego que tú le indicas, le tienes que indicar que son 6, si es un polígono o si son una nube de puntos, de lo que tiene diferentes operaciones para manejar, pero lo coge directamente. Sí. Genial. Pues nada, habrá que probarlo. Y bueno, ya os decía que aquí veis unas instrucciones, pero si trabajáis con sistemas de información geográfica, seguramente sea mucho más sencillo crearte un polígono en WKT que con este sistema.
Y bueno, si tenéis alguna duda, si nos dejamos unos minutillos para que hagáis los casos prácticos que hay asociados a esta parte, que son... Para polígono, rectángulo que radio, ¿no? ¿El cómo? Usted copia la URL y quitar el prefijo igual para polígono que radio que rectángulo. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. He hecho en el radio y no me sale WK. Sí, a ver, vamos a verlo. Sinceramente nunca he probado con un círculo, o sea que tendría que verlo, pero... Datos georreferenciados... En vez de polígono sale radio. A ver. Bueno, vamos a hacer una búsqueda. Tenemos esto. Sería... Bueno, aquí es que claro, aquí no te pone polígono. Sí. Hombre, esto hay que verlo. Igual sí que se puede, pero de otra manera. Lo podemos mirar. Lo podemos mirar. Radio. Con un cuadrado sí que, porque tienes las esquinas, pero con el radio la verdad es que yo no había probado y habría que mirarlo para guardar la información.